Seis en punto, así es. Bueno, hermanos, no se imaginan toda la odisea que he tenido que hacer para iluminar este pequeño espacio de acá de mi comedor, porque en mi sala el wifi no tiene mucho alcance, así que he tenido que hacer malabares para, ¿cómo se llama? Poder iluminarme para que me puedan ver, porque se veía muy oscuro. Bueno, vamos a empezar el estudio de Santiago, ya, como el pastor anunció el jueves pasado, que estuve enseñando jueves capítulo 17. Vamos a tener que usar la tecnología, vamos a tener que usar el streaming, vamos a tener que usar los medios que de alguna manera el Señor ha permitido para que podamos comunicarnos y podamos estar en contacto. Aunque no estamos en contacto físicamente en el local de la iglesia, gracias a Dios que estamos en el mismo espíritu, porque al estar conectados por medio de la red, también estamos en el mismo espíritu. Hay que recordar de que el Señor es espíritu y está con cada uno de nosotros en donde nosotros estamos. Entonces, antes de empezar el estudio, simplemente quería hacer una pequeña oración, no solamente por nosotros, los que vamos a estudiar, sino también por lo que está pasando en nuestro país. Hermanos, es una tragedia, todas las muertes, los contagios que están habiendo, no solamente acá en el nivel mundial, ¿no? Y en realidad, por alguna razón, Dios está permitiendo las cosas que pasen, ¿no? Nosotros los cristianos no debemos asustarnos, no debemos sobresaltarnos, no debemos estar en crisis, ¿no? Simplemente tenemos que ver que el plan de Dios se va a cumplir tarde o temprano, y todo apunta a que el mundo se está organizando, ¿no? Ustedes ya saben para qué: para la manifestación del hombre de pecado, para el anticristo, el orden mundial final, y todas estas cosas que van a suceder tarde o temprano. Así que la iglesia no tiene por qué asustarse, la iglesia no tiene por qué estar escondiéndose o corriéndose de la realidad que vive el mundo, porque el Señor dijo que somos luz y sal. Entonces tenemos que estar como luz y sal en este mundo, en medio incluso de las tribulaciones que pasan en el mundo, ¿no? Como lo que es ahora la pandemia del coronavirus. Entonces déjenme orar un ratito antes de empezar el estudio, y voy a orar no solamente por la iglesia, por los hermanos, sino por lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, ¿sí? Entonces, oremos, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque por alguna razón tú estás permitiendo que nosotros, tus hijos, podamos mirar cómo es que las cosas se acomodan en estos escenarios, en el escenario apocalíptico que nos está tocando vivir en estos tiempos. Queremos que tú nos des sabiduría como cristianos para saber cómo lidiar, cómo hacer, cómo interceder, qué hacer en estos tiempos en donde sabemos que el mundo está sufriendo, asustados, corriendo de aquí para allá, buscando religiones, buscando doctrinas, refugiándose en el ateísmo, refugiándose en el evolucionismo. Y Señor, la iglesia está como dormida, Señor, así que te pedimos que tú nos des sabiduría a nosotros para que podamos estar eh, con los cinco sentidos despiertos, sabiendo que lo que tú quieres hacer es salvar las almas que están perdidas, Señor. Te pedimos por toda la pandemia a nivel global, a nivel mundial, Señor, que cese conforme a tus planes, Señor, que las naciones se organicen de una manera en la que puedan salvar lo mejor que puedan a sus ciudadanos que están fallecidos, Señor, y acá en el Perú también, Señor. Te pedimos por disciplina, Señor, en este país, en este pueblo tan desobediente, Señor, que a pesar de todas las regulaciones no hacen caso, Señor, y eso puede extender este toque de queda, puede extender este aislamiento obligatorio, Señor. Así que gracias te damos porque tú nos permites ser testigos de cómo tú, cuando intervienes, Señor, y juzgas, el mundo, Señor, se asusta. Y como dice tu palabra, Señor, porque cuando tú impartes juicio sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, Señor. Y te agradecemos por este estudio, Señor, que vamos a empezar ahora, Señor. No sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, y que la gente pueda salir edificada, Señor, porque lo que intentamos hacer ahora, Señor, es simplemente crecer un poco más en el conocimiento que tú tienes de nosotros y en las cosas que tú haces para que nosotros podamos conocerte más y crecer en el amor que te tenemos a ti y en el amor entre los hermanos. Santo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con el estudio de Santiago con una pequeña introducción. No voy a titular el mensaje, simplemente es una introducción de lo que vamos a empezar a estudiar con esta epístola de Santiago. Y la introducción va a ser un poco escueta, chica, porque el libro de Santiago es un libro que ha sido muy popular a lo largo de la historia de la vida de la iglesia. El primer siglo, desde el segundo siglo, incluso cuando se intentó desacreditar por la manera literaria en la que se veía, la que se leía, perdón, la redacción, la fecha, la datación, incluso la autoría, ha sido cuestionado incluso por algunos grandes teólogos de la historia. Entonces,
Simplemente voy a resumir la introducción, hablando de, perdón, hablando del autor y de la fecha, ¿no? La comentaristas están de acuerdo de que Santiago es el autor y que escribió la fecha posiblemente en el año 61 después de Cristo, ¿no? Entonces, por algunas doctrinas que están incluidas en el mismo texto, ¿no es cierto? O sea, las cosas que habla Santiago en la epístola, ¿no? Entonces, hay características teológicas, hay características para entender que lo que Santiago escribió refleja el momento en que la iglesia estaba viviendo. Entonces, en ese sentido, si escudriñamos la epístola de Santiago, nos da un marco histórico de cómo es que estaban sucediendo las cosas o las circunstancias en esta iglesia primitiva, ¿no? Que sucedió, que escribió, perdón, Santiago. Entonces, hay algunos ejemplos de esto, por ejemplo, ¿no? Santiago habla en el capítulo 5, versículos 7 al 9, ustedes lo pueden buscar en Biblia si es que las tienen ahí, o en su celular, ¿no? Que habla bastante puntual acerca de la venida del Señor, ¿no? Como que ya era inminente, que el Señor ya estaba viniendo, como que ya era algo sabido y los cristianos vivían con esa premura, que el Señor ya llegaba, y esa es una evidencia de que Santiago escribió por esas fechas. Entonces, otra característica es que había un orden incompleto de la iglesia. Por ejemplo, en Santiago 5:14 se mencionan ancianos, pero no se mencionan obispos ni diáconos. Es como que la iglesia estaba en pleno proceso de transición. Entonces, estas características revelan en la data, en la fecha en la que fue escrita aproximadamente la epístola de Santiago. Entonces, y el capítulo 2, el versículo 2, como una tercera característica sería que los cristianos estaban reuniéndose todavía en sinagogas. Ustedes recuerden que cuando el Señor instauró la iglesia estaban en Pentecostés, ¿no? Sentados en el aposento alto, y cuando cayó el Espíritu Santo fueron bautizados en lengua, hablaron en lenguas, y de ahí se convirtieron como 3.000 personas por medio de la predicación del apóstol Pedro. Entonces, la iglesia estaba constituida como las iglesias modelo que conocemos ahora, ¿no? Se reunían en casas, pero también tenían, digamos, el privilegio, entre comillas, o el permiso de los rabinos de reunirse en las sinagogas también. Entonces, en el capítulo 2, versículo 2, dice, habla de Santiago de las congregaciones, ahí la palabra en el original es sinagogue. Entonces, esto es una evidencia de que en la época de Santiago todavía los cristianos se estaban reuniendo en las sinagogas. Y una cuarta característica es que habían muchos maestros todavía que estaban discutiendo, ¿no?, acerca de diferentes aspectos de la doctrina que se estaba conformando, que se estaba estableciendo. Entonces, en ese sentido, estas características lo que hacen es simplemente reflejar la historia, en qué lugar se coloca el tiempo que escribió Santiago. Y por eso que aproximadamente algunos piensan que es el 61, 62, entre el 60 y 62 después de Cristo, ¿no? Entonces, todas estas características de alguna manera reflejan ese tiempo en donde se escribió. Ahora, hay una cosa también importante de notar, ¿no? Que la prueba escrita interna, ¿no?, que es la que habla Santiago, por ejemplo, el nombre de Santiago en hebreo es Jacob, que se traduce nosotros como Jacob, ¿no? Es un nombre bastante común entre los judíos de todos los tiempos, y nosotros lo entendemos como Jacobo. Entonces, todas estas cosas de alguna manera reflejan la datación y la autoría, ¿no es cierto? Entonces, aunque algunos estudiosos de la Biblia, algunos teólogos no están de acuerdo acerca de la autoría precisa, si Santiago escribió o no, porque algunos incluso comentan o sospechan de que el primer versículo de Santiago fue añadido posteriormente, después que se añadió al canon. Aunque no hay testimonio de esto, pero algunos están para la especulación. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar todo el referente que existe en los libros de historia que tenemos, en los comentarios que tenemos, y no debemos ser ni dogmáticos ni radicales, simplemente tener el marco de referencia, ¿no?, en donde se escribió esa epístola de Santiago. Entonces, hablando de la tradición de la fecha, ¿ok?, de la tradición de la fecha tradicional, la sitúan en el 61 después de Cristo, pero hay una fecha más temprana, una fecha un poco más antes, digamos, ¿no? Esta se sitúa en el año 42 aproximadamente después de Cristo. Ya, entonces, ¿por qué? Porque cuando escribe Santiago no menciona absolutamente nada del primer concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, que de alguna manera refleja que Santiago escribió un poco antes de eso incluso, y el concilio de Jerusalén aproximadamente se dio en el año 40 y algo, si más no recuerdo. Entonces, hay algunos que datan esta fecha de Santiago para esa época, los primeros en el año 61 y los segundos en el año 42.
Ahora, sea como fuera la datación, lo importante es que de alguna manera fue incluida en el canon. ¿Por qué? Porque para hablar de los libros que se tenían que incluir en el canon, tenían que hacer un examen bastante riguroso. No quiero redundar en eso porque sería extender mucho la enseñanza, pero sin embargo, algunas de las cosas, como para pasar por encima nomás, algunas de las cosas en donde prácticamente se veía que ¿cómo se llama? Se tenía que considerar para la canonicidad del libro, ¿no? Tenía que ver con los aspectos doctrinales. Entonces, en los aspectos doctrinales de la Carta de Santiago, habían algunas cosas que no cuadraban mucho, sobre todo cuando ya se tenían posteriormente los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque la epístola de Santiago básicamente se concentra en que la salvación viene por medio de la fe y de las obras. Entonces, en ese sentido, las obras estaban conjuntamente con la fe e incluso había ciertas discrepancias al respecto de algunos teólogos que decían, no, este libro no puede ser inspirado porque está hablando de la fe con las obras, cuando nosotros sabemos que la salvación, según la teología de Pablo, es simplemente por la sola fe en Jesucristo sin las obras. Entonces, esta dificultad teológica de alguna manera cuestionaba, ¿ya? De alguna manera cuestionaba que el libro sea incluido en la canonicidad. Incluso, por ejemplo, si ustedes quieren revisar un estudio más profundo, algunos grandes cristianos como Lutero, por ejemplo, renegaron de esta obra tildándola de la epístola de hojarasca, que no tenía nada que ver con el Evangelio, simplemente no se mencionaba la palabra Evangelio en ella, ¿no? Entonces, porque parecía debatir la validez de la sola fe, ¿no? Incluyendo el valor de las obras para la salvación. Entonces, por eso es que de alguna manera Santiago estaba como cuestionada, en alguna manera hasta el siglo II aproximadamente. Ya, pero después, posteriormente, ya Lutero se retractó, ¿no? Llegó a reconocer que efectivamente, pues, el libro sí había sido escrito por Santiago, en teoría, y que sí era considerado como una carta apostólica. En cuanto a la canonicidad, es decir, ¿cómo sabemos que realmente es de Dios? ¿Cómo es que fue aceptada? Entonces, la epístola fue referida por primera vez explícitamente y citada por Orígenes de Alejandría y posteriormente, un poco antes de Ireneo de Lyon o de Lyon, como algunos dicen, y posiblemente un poco antes de Ireneo, perdón, un poco de Clemente de Alejandría, ¿no? En una obra que está perdida según Eusebio. Ustedes saben que Eusebio fue uno de los historiadores más prominentes en la época del cristianismo, que incluso narra cómo es que Constantino, entre comillas, se convirtió al cristianismo. Entonces, la primera aparición de la canonicidad, o como fue incluido en los 27 libros del Nuevo Testamento, es que Orígenes de Alejandría la incluyó. ¿De acuerdo? Entonces, esto tenemos que tenerlo presente, ¿no? Entonces, cuando ya fue oficialmente declarada como canon, ¿no? Fue Anastasio de Alejandría, ¿no? En su obra que se llamaba Epístola Festal 39, en el año 367 después de Cristo, ¿no? Entonces, esta es básicamente la fecha en donde ya la introdujeron como palabra de Dios. Formaba parte del canon de lo que se considera palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Después de esto, posteriormente, todos los concilios fueron aprobando y corroborando que efectivamente sí, Santiago, una de las epístolas inspiradas, ¿no? Por el Espíritu Santo, de una manera temprana, es decir, no habla de aspectos de la gracia como la doctrina o la teología que desarrolla el apóstol Pablo posteriormente, pero simplemente refleja el tiempo localizado en la historia de la iglesia, cuando la iglesia todavía no se constituía como tal, no habían obispos, no habían ancianos todavía, no estaban los pastores principales, por eso Santiago no los menciona, entonces la iglesia estaba en pleno proceso de formación. Y para resumir, más o menos se data entre el año 61, algunos teólogos piensan así, y una fecha más temprana, entre los años 40 y algo 42. Y para terminar esta introducción a la canonicidad o cuándo fue incluido el libro en los 27 libros del Antiguo Testamento como palabra inspirada en el año de Cristo por Anastasio de Alejandría. Ahora, esto es en cuanto a la introducción. Ahora, en cuanto a los propósitos de la carta, ¿ya? Hay tres propósitos principales. El primer propósito es, y esto es bien interesante porque la epístola de Santiago siempre tiene una teología un poco radical, pero Santiago en su manera de hablar, hablaba de una manera radical.
Es decir, él decía, ¿es blanco o es negro? En otras palabras. Pero sin embargo, a su estilo, él simplemente estaba tratando de animar. Entonces, los primeros 4 versículos basta para darse cuenta de que él sí, sinceramente, intentaba animar por medio de lo que está escribiendo. Entonces, el primer propósito, animar. Un segundo propósito sería corregir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes ven, cuando dicen no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, él estaba hablando en un contexto en donde de repente empezaban a proliferar algunos que se habían convertido del judaísmo, que conocían el Antiguo Testamento, que ya tenían a Cristo en el corazón, pero que todavía no tenían definida la doctrina bíblica y entonces mezclaban algunos aspectos de la ley con la nueva doctrina, entre comillas, nueva doctrina cristiana, bíblica, basada en las enseñanzas de Jesús. Entonces, por eso que habían algunos conflictos respecto a qué se conversaba, cómo la doctrina se formaba, qué estaba permitido, qué no estaba permitido en ese sentido. Entonces, el segundo propósito era corregir. Repito, el primer propósito de la carta era primero animar, el segundo era corregir. El tercer propósito final sería enseñar acerca de la sabiduría, ¿no? La sabiduría que viene de lo alto y que todos los creyentes tienen que vivir por medio de ella. Es algo muy importante. Vamos a estudiar después qué cosa es la sabiduría, porque los versículos nos lo van a revelar. Pero la sabiduría es algo muy importante que nosotros tenemos que conocer a ciencia cierta y le explico por qué. Porque muchas veces nosotros confundimos sabiduría con conocimiento. El conocimiento simplemente es lo que tú sabes en cuanto a las cosas tangibles de la observación, lo que has aprendido por medio de la observación y la práctica. Pero la sabiduría es cómo es que tú pones en ejecución el conocimiento que tienes. Entonces, el propósito final era simplemente la sabiduría, hablar de Dios, de la sabiduría de Dios, perdón, a la iglesia temprana, primitiva que se estaba formando, ¿no? Entonces, simplemente para repetir, el primer propósito era animar, el segundo propósito era corregir, ¿no? Formando, y el tercer propósito era hablar de la sabiduría de Dios, exhortar al hombre a que el hombre tiene que ser sabio, no por lo que hace, sino por quien es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, hablando de los destinatarios, ¿a quién fue escrita la epístola? ¿Quiénes fueron los que recibieron la epístola? Santiago dice algo bien interesante, dice a las 12 tribus dispersas. Y esto es bien interesante de notarlo, ¿saben por qué? Porque en realidad no está hablando de las 12 tribus del pueblo de Israel, es una figura poética. Es como que Santiago hacía un paralelismo acerca de las tribus de Israel con los cristianos que habían sido dispersos a raíz de la muerte de Esteban. Ustedes recuerdan que en Hechos 9, si más no recuerdo, Esteban fue apedreado, ¿no es cierto? Y la iglesia sufrió una persecución terrible. Muchos abandonaron Jerusalén y se fueron hacia el norte, muchos cristianos, y se establecieron, uno de los primeros centros bases del cristianismo era en Antioquía, no en Jerusalén. Y por eso es que cuando Santiago escribe, dice a las 12 tribus dispersas, en alusión a los judíos cristianos o los creyentes que fueron esparcidos por esta persecución, ¿no? Que habla Hechos del capítulo 8 al capítulo 11, ¿no es cierto? Cuando apedrearon a Esteban. Fueron los primeros creyentes que fueron perseguidos. Y en segundo lugar, ¿no? Aparte de estos cristianos, de nuestros hermanos primitivos, por así decirlo, de la iglesia primitiva, también a nosotros, directamente, a ti y a mí, su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El pastor Fernando estuvo hablando acerca de la iglesia de Jesucristo el martes pasado, acerca de las enseñanzas el mensaje de Jesús a las iglesias, y dio un cuadro comparativo muy interesante de que nosotros somos la iglesia, y la Biblia lo dice, nosotros somos miembros de su carne y de sus huesos. Y esto tenemos que entenderlo, porque como Dios es espíritu y quiere moverse por medio del mundo, y el mundo no conoce al espíritu porque ni siquiera creen en él ni quieren creer en él, entonces el espíritu se mueve a través de nosotros. Y nosotros que somos la iglesia de Jesús, ¿no? Nosotros que somos su iglesia, somos miembros de su carne y sus huesos. Somos constituidos como una casa espiritual, un sacerdocio santo, ladrillo encima de ladrillo. Somos el edificio de Dios, morada de Dios en el espíritu. Entonces, nosotros también somos los destinatarios de la iglesia, de la epístola de Santiago. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, porque yo sé que el libro, la introducción del libro de la epístola de Santiago es muy amplia, porque tiene bastante dialéctica, no sé cómo decirlo, tiene bastante estudio, ¿no? Porque es una epístola que fue cuestionada bastante por las doctrinas que contiene, ¿no? Entonces,
esta pequeña introducción espero les haya servido. Ustedes pueden agarrar cualquier diccionario bíblico, ustedes pueden agarrar cualquier concordancia bíblica, cualquier libro de texto de consulta y pueden comparar lo que les estoy diciendo porque también saco de ahí. Entonces, disculpen que estoy un poquito ronquito y no es el coronavirus por si acaso porque estoy cumpliendo con la cuarentena a cabalidad, ¿no? Entonces, vamos a entrar de lleno ya al capítulo 1, versículo 1, ¿ok? Entonces, después de la introducción, vamos a ver la hora que es, no me quiero pasar, solamente quiero llamarle, me quedan unos 10-15 minutitos. El próximo sábado continuaría con el estudio, por eso que no he puesto ni título ni nada, simplemente vamos a estar estudiando la palabra, en la epístola de Santiago conforme nos vaya dando el tiempo. Vamos a avanzar hasta donde no dé el tiempo, paramos y continuamos en lo sucesivo. Entonces, son 6:20 y vamos a continuar. Capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Es una salutación bien interesante. Básicamente me llama la atención esto. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siempre se ha hablado acerca de que es un siervo, ¿no? Un siervo es un esclavo. La palabra en realidad, el original griego significa esclavo. Viene del original griego que es doulos, que significa esclavo de la posición más baja. Ustedes no sé si recuerdan estas películas de Ben-Hur, las caleras, cuando estaban esos esclavos remando y a son y ritmo de un tambor que un tipo golpeaba, tum, 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 y los remeros empezaban a remar a esa velocidad. Ese es más o menos el tipo de esclavitud del que quiere hacer referencia a la palabra doulos. Habían diferentes tipos de esclavos en la época en la que vino el Señor a este mundo y en la época en la que se escribieron las epístolas en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, ¿no? Pero cuando hace referencia a esto, se refiere a este tipo de esclavos de la condición más baja. Por ejemplo, ¿no? Para hacer una comparación, las galeras estas romanas o griegas tenían a los remeros dentro del primer piso donde se paraban los soldados, ¿no es cierto? Entonces, los remadores tenían, a veces a las galeras tenían escalones, ¿no? 1, 2, 3, 4 escalones de remos, de remeros. Entonces, habían algunos remeros que estaban en las partes más bajas. ¿Por qué? Porque habían unas galeras que tenían, por ejemplo, si este es el borde, tenían 2 remos, uno arriba y otro abajo, y algunos tenían un tercer remo, y remaban los 3 al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero había unos que tenían los remos así, otros lo tenían así. Entonces imagínense los remeros que estaban en la parte más baja, estaban como en un sótano debajo de los remeros que estaban arriba de ellos. Ahora, ustedes imagínense cuando estos remeros entraban en combate o eran esclavos, obviamente, y tenían que obedecer al sonido del tambor y avanzar. Los esclavos eran incluso esposados, ¿no? Encadenados, perdón, tenían unos grillos en los tobillos y eran esposados de tal manera que no podían moverse. Entonces imagínense cuando hay un combate. El miedo a veces hace que unas personas se orinen, miccionen y defequen también. Entonces imagínense los esclavos que estaban debajo, recibiendo toda la inmundicia de los esclavos que estaban arriba de ellos. Entonces, no quiero ser tan gráfico al respecto, pero de ese tipo de esclavitud se trata cuando la Biblia refiere la palabra doulos. Entonces es bien interesante esto, porque a veces se ha tergiversado el concepto de siervos y ahora el siervo es un título, ¿no? Yo soy siervo de Dios, a mí me respetas porque yo soy el siervo del Señor. Y la connotación es totalmente antagónica, totalmente contraria, y no tiene nada que ver con la exaltación de una persona. Entonces por eso los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, se autodenominan doulos, siervos de Jesucristo. Es decir, el siervo que hace no su voluntad, ¿no? Sino que hace la voluntad de su Señor. Su Señor sabe cuándo el siervo va a comer, cuándo el siervo va a dormir. Su Señor sabe cuándo el siervo se despierta, cuándo va a trabajar, cuánto tiempo va a trabajar. El Señor sabe cuánto tiempo va a permanecer haciendo la obra, cuándo va a descansar de hacer la obra. Por eso nosotros somos siervos del Señor, todos nosotros. No hay distinción entre pastores y ovejas y nada. Todos somos lo mismo delante del Señor. Y eso se refiere a la palabra doulos. Y esto es lo que me llama la atención del versículo 1. Dice, siervo de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, también hay una cuestión que me llama mucho la atención. Judas, el que escribió el libro de Judas, era hermano del Señor. Pero les digo otra cosita. Santiago también lo era. Santiago, Jacobo, el hermano del Señor. ¿Han escuchado esa frase en la Biblia? Entonces, imagínense con lo que Santiago tenía que lidiar. Santiago era la persona de que tenía un problema porque su hermano mayor, en este caso, ¿no? su medio hermano, hijo de María y no de José, su papá,
porque José después que nació Jesús tuvo con María familia y Santiago era uno de sus hermanos, ¿no? Entonces, nunca hace alarde de esto. El parentesco familiar muchas veces de alguna manera nos gana un poco de ¿cómo decirlo? Nos coloca en una situación más preeminente, ¿no? No, él es mi hermano, yo soy su hermano, entonces por lo tal yo tengo ciertas garantías y tengo ciertos privilegios. Pero Santiago, siendo el hermano del Señor, no abusa de esos privilegios, él se autodenomina como siervo de Jesucristo. Y esto es lo interesante, ¿no? Entonces, cuando dice, estudiando el versículo 1, cuando dice siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? La palabra Señor, que significa, que viene del griego kurios, ¿ya? Santiago lo está tomando de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Era el Antiguo Testamento, la versión griega del Antiguo Testamento que se leía en la época de Jesús. ¿De acuerdo? Habían algunos manuscritos hebreos, pero los rollos de los cuales hablaba Jesús, o cuando Pablo le dice a Timoteo, tráeme los rollos que dejé en Troas, etcétera, era la Septuaginta, era lo que se manejaba en esa época. Entonces, en esa Septuaginta, en vez de usar la palabra Señor, se traducía a esta palabra Señor los vocablos de Elohim o Yahvé. Es decir, que la palabra Señor hace alusión a que Jesús es Dios. Básicamente eso. Entonces, Santiago, cuando toma esta palabra, la toma de la Septuaginta. Y eso es lo que hace referencia. Entonces, para terminar con este versículo, ¿no? Debe haber sido bastante duro que Santiago haya tenido que reconocer de que el Señor era su hermano mayor y que al principio él tenía ciertas dudas. Y les explico por qué. Si ustedes me acompañan, si tienen su celular o sus Biblias ahí, si me acompañan a Juan capítulo 7, ¿ya? Les doy un tiempo mientras yo miro la hora. Juan capítulo 7, a partir del versículo 3, miren lo que dice. Dice, y les dijeron sus hermanos, o sea, los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y miren lo que dice el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Interesante, ¿no? Y entre estos hermanos que no creían en Jesús estaba Santiago. Sin embargo, ahora Santiago escribe una de las epístolas más fabulosas que existen en el Nuevo Testamento. Es interesante, simplemente como una reflexión al respecto. Muchos hermanos menores, ¿ya? Crecen teniendo resentimientos contra los hermanos mayores, ¿no? Por la aparente preferencia que tienen los papás sobre ellos. Yo soy el menor de dos hermanas. Somos tres hermanos. Dos hermanas mayores que yo, que viven en el extranjero. Yo tengo 52 años, la mayor tiene 56, la otra tiene 54 y yo tengo 52. Y siempre crecí bajo la observación de la preferencia de mis hermanas. Mis papás nunca fueron malos conmigo, pero siempre yo veía como, por ejemplo, había cierto favoritismo natural, porque eran los hermanos mayores. Y yo recuerdo que en mi corazón siempre había algo como, espérense cuando crezca, espérense cuando crezca. Cuando crezca me voy a vengar. Ese era siempre mi pensamiento y mi dicho. Por supuesto, no era cristiano. Conocí al Señor cuando tenía 14 años. Cuando era niño no pensaba al respecto. Pero sí puedo testificar de esto, que a veces los hermanos menores siempre crecen con un resentimiento natural hacia los hermanos mayores por la preferencia, ¿no?, que los padres indirectamente les dan. Entonces, Santiago tuvo que ver a su hermano mayor lavándole los pies para que sea cambiado su cassette ahí. Santiago decía, de repente tú no eres el Mesías, en la época en la que Jesús estaba acá. Pero de pronto al final, en los últimos años del ministerio del Señor, ve a Jesús lavando los pies a sus discípulos. Y Santiago entra en una crisis y dice, qué barbaridad. Este es mi hermano que antes yo no creía en él, ahora sí mira todos los milagros que ha hecho, posiblemente es el Mesías, sí creo que es el Mesías, y ahora está lavando los pies de los discípulos y mis pies también. Entonces Santiago fue como transformado, imagino, en ese momento, porque ver a su hermano mayor, que siempre fue elogiado, entonces de alguna manera, ahora ve que su hermano mayor está lavando los pies de los discípulos. Entonces él tuvo que entender qué tipo de Mesías, qué tipo de Señor era él. Un rey siervo, uno que no mira a los demás como inferiores. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, sino ahora os llamaré amigos? ¿No? ¿Se recuerdan eso? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero a ustedes yo ya les he declarado todo. Entonces ya dejaron de ser mis siervos, ahora son mis amigos. Y esa es la confianza y la intimidad a la que Dios nos llama. Entonces,
para terminar esto, los más fuertes tenemos que soportar las flaquezas de los débiles, según lo que dice en Romanos 15:1. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando somos mayores que algunos hermanos, hablando en términos espirituales en la fe, no tenemos la paciencia necesaria para los hermanos que están recién empezando. Y tenemos una tendencia muy facilista de empezar a juzgar el comportamiento de los hermanos que recién llegan a la iglesia y que a pesar a veces de que tienen algunos años en el Señor, no manifiestan un comportamiento adecuado. Pero simplemente nosotros tenemos que amar y ser un soporte, soportar a los hermanos, no soportar en el sentido de aguantar como que, ay, otra vez este me cae chinche, pero ya no importa. No así, sino ser un soporte emocional, ministrarles, educarles, enseñarles con la palabra un comportamiento adecuado conforme a la palabra de Dios nos exhorta. Entonces continuamos, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este es un versículo, desde mi punto de vista, bastante contradictorio, ¿no? Porque cuando alguien está en prueba, lo último que aparece en el corazón es el gozo. Lo primero, si es que no eres miedoso o miedosa, lo primero que aparece en tu corazón es, ¿cómo salgo de esto? Tengo que hacer esto y aquello para salir de la situación en la que estoy. Entonces, es como que se activan toda nuestra adrenalina y nuestro instinto de autoconservación y queremos salir del problema inmediatamente. Pero hay algo muy importante. A veces Dios obra por medio de la tribulación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, muy rapidito, es Noé, ¿no? Noé obedeció a la voz del Señor y pasó con más o menos 10 meses en un bote lleno de animales, en donde los animales defecaban y apestaban. Y estaba en el medio, en el centro de la voluntad de Dios, pero estaba no en un sitio tan cómodo. Entonces, a veces estar en el centro de la voluntad de Dios no significa que todo está color de rosas. A veces Dios permite situaciones difíciles porque está probando nuestra fe, como vamos a ver después dentro de un ratito. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Tener en mente de que cuando viene una tribulación, el gozo no tiene nada que ver con las circunstancias. El gozo está como el fruto del Espíritu Santo en nosotros. El gozo ya mora en nosotros. Depende de nosotros que nosotros querramos empaparnos y dejarnos llenar por ese gozo. El versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, primero, tenemos que reconocer que todos somos hermanos, aun si estamos en posiciones diferentes. Porque Santiago dice, hermanos míos. A pesar de que Santiago, cuando escribe esta epístola, era considerado como prácticamente el pastor de la iglesia de Jerusalén, en el concilio de Hechos 15, cuando se tuvo que determinar acerca de muchas cosas doctrinales, acerca de las cosas que se le tenían que hablar a los gentiles que no habían escuchado nunca la ley de Moisés, las 613 leyes de Moisés, y en todo caso ellos tenían que darles a los gentiles cristianos algunas pautas generalizadas. Santiago fue el que tomó la determinación final, conjuntamente después de la aprobación de Pedro y de Juan. Entonces Santiago era considerado como una columna, el pastor principal de la iglesia. Sin embargo, dice, hermanos míos. Entonces esto a mí me lleva a pensar ya de que el liderazgo compartido es identificándose con las personas. Porque hay muchos líderes que vemos que simplemente saludan a las ovejas, hola y chao, y de ahí nada más. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos. Para el Señor no hay diferencia. Todos somos hermanos. Entonces el liderazgo tiene que ser compartido, tiene que ser identificado y tiene que ser comprometido. ¿Comprometido? ¿Con qué? Con la obra del Señor, con el cuerpo de Cristo. Es muy estrecha esta relación. A veces muchos cristianos no la entendemos. Pero si nosotros logramos comprender realmente lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo y ser miembro de sus huesos y de su carne, esto nos estrecha mucho, nos une mucho. La unión y el vínculo que tenemos nosotros los cristianos es mucho mayor que el vínculo consanguíneo, porque yo tengo hermanas que son hijas de mi padre, pero tengo hermanos que son hermanos en espíritu, que nos une. El mismo Espíritu de Dios nos une a ellos y a mí. Y ese vínculo me hace más hermanos de estos amigos que mis propias hermanas, aunque mis hermanas son cristianas también. Pero esto tenemos que comprenderlo. Entonces, tenemos que tener este carácter comprometido, este carácter identificado. Santiago dice, hermanos míos. Entonces, para esto tenemos que tener cuidado, primero, con el carácter que evidenciamos. Segundo, el lenguaje. ¿Cómo es que hablamos? ¿No? Y tercero, bueno, aunque no es tan relevante, ¿no? Pero sí es un poco importante también la apariencia. ¿Qué aparentas de la manera en la que tú te vistes? ¿Cómo es que reflejas tu estado interior manifestando cómo es que te vistes? Vivimos en una cultura en donde básicamente la gente se pone lo que quiere, está bien, pero
recuerdo cuando mi hija antes de casarse vivía con nosotros y en la época de la ebullición de las hormonas, algunas ropitas, y por ahí ustedes saben a lo que me refiero, y le dije, ¿quieres? ¿Sabes qué, hija? Te voy a permitir cualquier cosa, pero nada que sea sensual. Era mi formación, soy un poco anticuado, no lo sé, pero le dije, nada que sea sensual. En ese sentido, sobre todo la moda, ¿no? Que no estoy en contra de la moda, por supuesto, pero la moda a veces está sexualizada, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, como hijos del Señor, como hermanos, tenemos que exhortarnos al buen carácter, al buen lenguaje, ¿no? Conozco hermanos en la iglesia que a veces se les salen los sapos y las culebras por ahí, ¿no? Y tampoco estoy juzgando por ello, ¿no? Porque en realidad todos estamos en un proceso de formación y de aprendizaje, pero lo que sí tenemos que entender es que la imagen que nosotros proyectamos al respecto dice mucho de la calidad de cristianos que somos. Y si nosotros queremos testificar del Señor y hablamos de una manera incorrecta, nos vestimos de una manera incorrecta y no cuidamos nuestro carácter, entonces, ¿qué tipo de evangelio y con qué autoridad vamos a predicar el evangelio de Jesucristo? Entonces continuamos, ¿no? Dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, los problemas, ya sabemos, son inevitables. Siempre van a haber problemas. Entonces aquí hay que hacer una diferenciación. Las pruebas versus la tentación. ¿Ok? Repito, pruebas versus tentación. Entonces, Dios permite las pruebas para fortalecer nuestra fe. Repito, Dios permite las pruebas para fortalecer nuestra fe. ¿De acuerdo? Pero Satanás o la carne nuestra, ¿no?, mandan la tentación para hacernos pecar. Entonces tenemos que tener una diferenciación entre estas dos cosas, porque después Santiago va a ser bien específico al respecto. Entonces las pruebas permiten desarrollar un carácter cristiano, ¿sí? Repito, las pruebas permiten desarrollar un carácter cristiano, ¿no? Y ahora, las pruebas más la fe del cristiano produce la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Cuando tú pruebas un metal, tú lo pruebas para ver cuán maleable es el metal, si lo puedes doblar o no lo puedes doblar. Hay metales que se doblan en frío, hay metales que lo tienes que calentar para doblar, ¿no? La prueba va a justificar la calidad de metal o de material que es en sí mismo el material. Entonces, cuando un cristiano es probado, ¿no es cierto? Tienes que tener esto en mente. La prueba más tu propia fe va a producir en ti una resistencia. Santiago dice, hermanos, ustedes tienen que tener sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Y de eso estamos hablando. Entonces, el gozo es la respuesta en fe a los problemas. Repito, el gozo es la respuesta en fe a los problemas. Y la madurez viene a través de las pruebas. Y esto a veces no queremos aceptarlo. Muchas veces nosotros pataleamos con esto. Y esto hay que tenerlo bien en claro. A veces cuando viene una prueba del Señor o alguna tribulación, no por nuestro pecado, ojo, sino porque Dios nos está probando de alguna manera, entonces nosotros intentamos salir rápidamente de la situación, porque tenemos poca tolerancia. ¿De acuerdo? Pero a veces tenemos que darle espacio al Señor, que el Señor permita que el tiempo que dure la prueba edifique en nosotros los valores que Dios quiere imprimir en nosotros, la resistencia que Dios quiere imprimir en nosotros, esa performance para ser más sabios y saber cómo actuar para futuras situaciones. Y de esto es lo que estamos hablando. Entonces la madurez viene a través de las pruebas. Y por último, las pruebas manifiestan cuán maduros somos. Y esto tenemos que tenerlo también claro. La prueba manifiesta cuán maduros somos. Ahora, no estoy hablando de madurez en el sentido de ser adultos, cronológicamente hablando, porque conozco personas que tienen 22 años y parece que tuvieran 38. Y conozco personas que tienen 45 y parece que tuvieran 19 años. No estoy hablando de esa madurez, estoy hablando de la madurez espiritual. El cristiano maduro conoce cuando hay una prueba de parte de Dios o hay una tentación de parte de la carne o del enemigo o del mundo. Y tenemos que tener ese discernimiento para poder entender. Entonces, debido a que los problemas son inevitables, Dios tiene un propósito al hacernos atravesar pruebas y permitir la tentación. ¿No? Repito, Dios tiene un propósito al hacernos atravesar pruebas y permitir la tentación. Si somos hijos de Dios, estamos bajo su cuidado, ¿no? Su intención siempre es comunicarse de manera más personal con nosotros por medio de la prueba.
Las pruebas y las tentaciones deben conducirnos al Señor, deben conducirnos a Jesús, no alejarnos de Él. Muchos cristianos cuando están siendo probados dejan de ir a la iglesia. ¿Y por qué no viste, hermano, a la iglesia? No, lo que pasa es que estoy pasando por problemas. Hermano, ya no te veo mucho los jueves. No, lo que pasa es que estoy pasando por problemas. Hermana, los domingos ya no viene. Sí, no, lo que pasa es que hay una situación difícil. Entonces los cristianos normalmente tienen la tentación o la tendencia de que cuando hay tribulación o problemas se apartan de Dios, cuando es todo lo contrario, hermanos. Tenemos que acercarnos al Señor, porque el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, una prueba me hace entender el carácter de Dios, ¿no? Esto es importante si están tomando notas. Bueno, el video va a quedar, ustedes lo pueden volver a ver. Una prueba me hace entender el carácter de Dios y una tentación me hace entender el mío. Repito, una prueba de parte de Dios me hace entender el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender por qué Dios está permitiendo que venga esa prueba. Y tengo que tener ese gozo que dice Santiago. Sumo gozo. No solamente gozo, sino sumo gozo. Entonces yo tengo que entender por qué Dios está permitiendo la prueba. Porque si Dios está permitiendo esa prueba es por un propósito. Dios no hace las cosas simplemente porque está jugando o somos conejillos de India. Nos pellizca simplemente para saber cómo gritamos o cómo reaccionamos. No, no es así. Entonces, una prueba me hace entender el carácter de Dios, una tentación me hace entender el mío, mi carácter. Bueno, Santiago dice más adelante, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, las tentaciones, bien son de la carne, del mundo, de Satanás, tiene que ver con nuestro carácter. Estas no son las pruebas de Dios, y hay una diferenciación que tenemos que hacer. Entonces, no podemos culpar a Dios por probarnos. Muchos cristianos dicen, pero ¿por qué Dios me manda tantas pruebas? Y se molestan con Dios. El problema es que Dios no te está probando para afligirte la vida. Dios posiblemente te esté probando para perfeccionarte, para perfeccionar tu carácter. Y de eso se trata. Entonces, Él tiene el derecho de hacerlo. Ojo, Él tiene el derecho de probarnos, porque somos sus hijos. Y Él tiene todo el derecho de saber cómo está nuestro corazón. Ahora, acá también hay algo importante. Dios no te prueba para ver los resultados de tus decisiones o cómo tú reaccionas, porque Él ya te conoce. Él te prueba para que por medio de tu reacción tú te conozcas a ti mismo. Y tú digas, ay caramba, todavía me falta, todavía tengo cólera, ¿no? Todavía tengo ira, todavía tengo envidia, todavía tengo ganas de pegarle a alguien. Cuando pasa una prueba y viene la situación, y tú te evidencias y te miras en el espejo de la palabra, entonces tú vas a saber de qué cosas adoleces y en dónde tienes que trabajar, rendir eso al Señor. Entonces, no podemos culpar a Dios por probarnos. Él tiene el derecho a hacerlo y lo hace para revelarse, es decir, para mostrar que su poder y su provisión están a favor nuestro. Y esto tenemos que hermanos, tenemos que abrazarnos de esto. Una prueba evidencia cuán poderoso es Dios. Si tú no tienes una prueba en la cual tú clamas para salir de una situación, ya sea deudas, enfermedad, problemas de relaciones en el trabajo, con los padres, problemas de los hijos, problemas de lo que sea, de un pecado, lo que sea, y tú no clamas a Dios, entonces no puedes ver cuán poderoso es Dios para solucionar la prueba, para sacarte de la prueba. Justamente Dios a veces permite situaciones para que tú clames a Él y veas cómo Él obra y puedas entender cómo es que Dios te ha sacado de la prueba. ¿Qué cosas te dijo que tienes que hacer? ¿Qué cosas te dijo que no tenías que hacer? ¿Han escuchado a veces cuando dice, estad quietos en Isaías, estad quietos y ved la salvación de Jehová? En plena prueba Dios te dice a veces, no te muevas, quédate allí, no hagas nada. O a veces te va a decir, anda para allá, haz esto otro. O a veces te va a decir, pelea aquí, no discutas aquí. Si estamos en comunión con Dios, vamos a entender la guianza de Dios por medio de la prueba. Por eso digo que Dios nos permite las pruebas para revelarnos su carácter y decirnos que su poder y su provisión están a nuestro favor. Ahora, no culpemos a Dios tampoco por las tentaciones. Estamos haciendo una diferenciación entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Ya dijimos, ¿no? Una prueba viene de parte de Dios, Dios tiene todo el derecho de probarnos, pero una tentación viene de nosotros mismos, ¿no? Por estar en contacto con el mundo me va a tentar porque yo estoy dándole pie a que el mundo me tiente. Si no estoy tentando con el mundo no me va a tentar, ¿no? Entonces, si hay una tentación, tampoco puedo culpar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Más bien,
Él nos da el albedrío para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Tenemos que tener en mente esto. Una tentación refleja en qué, bueno, no quiero decir nivel, pero una tentación refleja cómo está tu hombre interior, tu estado interior. Una tentación refleja en qué eres débil, ¿no? Conozco personas que conocen mucho la palabra, que tienen, incluso enseñan, pero de pronto vienen y me dicen, pastor, ¿sabes qué? Tengo problemas con la pornografía. Y yo no me voy a revisar, oh, qué pecador que eres, porque a cualquier persona le puede pasar. Si estás dando vueltas en un entorno, te vas a ensuciar. Si tú ves que está lloviendo en la calle, vas a salir y te vas a mojar. Entonces mejor no salgas durante la lluvia. Y eso es lo que pasa. A veces nosotros no nos damos cuenta. Las tentaciones no vienen de parte de Dios, pero nosotros culpamos a Dios por las tentaciones. Pero en ambos casos, ya sea una prueba o una tentación, Dios tiene el control, siempre y cuando tú le dejes tener el control. Porque el cristiano puede salir de la prueba por sus propias fuerzas. Muchas personas trabajan sin Dios. Y algunos de ellos son exitosos. Incluso me atrevo a decir que hay muchos que les va bien, entre comillas. Porque tienen sabiduría, porque tienen posición económica y tienen la capacidad de salir de las situaciones difíciles. No con la ayuda de Dios, sino por sus medios. Igual la tentación. Gente que dice, no, yo controlo el alcohol no me controla a mí. ¿No? Y está, no, yo no controlo el cigarro, o sea, no hay ningún problema. Pero la situación es que de verdad esto evidencia cómo estás tú por dentro. Porque si tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay nada más que te pueda dar plenitud de llenura en el gozo. Y no necesitamos nada más para eso. Entonces, para terminar el versículo 2, diferencia entre prueba y tentación. La prueba viene de parte de Dios muchas veces porque Dios quiere enseñarnos cuán poderoso es. Nos va a dar salida y solución y vamos a ver sus milagros. Y la tentación puede venir por medio de nuestra carne, por medio del mundo, si es que estamos ahí con el mundo. Y también porque a veces le damos espacio al diablo. Por medio del pensamiento nos pone cositas en la cabeza y nosotros estamos ahí lidiando y dando vueltas y caemos. Y eso es lo que tenemos que saber discernir. Pero en ambas cosas Dios tiene el control. Y el Señor sabe cómo lidiar con todo eso, porque Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él es poderoso para socorrer a todos aquellos que han sido tentados también. O sea, el Señor no está ajeno a esta situación de la tentación y de la prueba. Y creo que, hermanos queridos, vamos a terminar con este último versículo, porque ya estoy en el versículo 3. Discúlpenme por ser tan explayarme mucho, creo que me gusta hablar mucho, perdónenme, pero me gusta ser específico en algunas cosas que son importantes y vamos a avanzar un poquito en el versículo 3 y con eso lo dejamos hasta la próxima semana. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Interesante, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la paciencia es producto de la prueba, no de la fe. ¿De acuerdo? Después de la prueba, hay un mejor entendimiento de lo que hemos pasado. Nos deja una enseñanza de parte de Dios. Una prueba me va a dar a mí la capacidad de discernir qué pasó, en qué fallé, si fui o no guiado por Dios y si obtuve buenos resultados o no. Porque a veces cuando Dios nos prueba, a veces nosotros no pasamos la prueba. Y el Señor es misericordioso. ¿No es cierto? Ustedes recuerdan este incidente, por ejemplo, Pedro le dice, Señor, nunca te voy a dejar, ¿no? Aunque todos estos te abandonen, yo siempre voy a estar contigo. Y Jesús lo mira y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y dicho y hecho, cuando llegó la situación, Pedro, incluso maldiciendo, mintiendo y renegando, negó al Señor 3 veces. Y con esa amargura de corazón, el Señor lo dejó. El Señor resucitó, murió, resucitó, y después de un tiempito, lo llama y le dice, Pedro, vamos a mi oficina un ratito. Sí, Señor, dime. Y el Señor no le dijo, oye, ¿tú te acuerdas cuando me negaste? ¿Qué te creías tú? No le dijo eso. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez le dice el Señor, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, no te puedo ocultar nada. Y aún así, el Señor nunca condenó ni juzgó a Pedro, por más que lo negó 3 veces y maldiciendo y mintiendo antes. Entonces, a veces nosotros cuando estamos en una situación parecida, renegamos de Dios y hacemos cosas que no debemos hacer,
No esperemos que Dios está con un martillo gigante chancándonos, aplastándonos la cabeza, porque no es así. Dios conoce cuándo vas a pecar, lo que vas a hacer mañana y lo que vas a hacer pasado mañana. Él ya lo sabe. Es ubicuo, está fuera del tiempo, Él conoce todas las cosas. El problema está en que como nosotros tenemos albedrío, Dios puede observar potencialmente el resultado de todas las ecuaciones de tus actos y las consecuencias de ellas. En todas estas ecuaciones Dios tiene el control, pero depende de cómo tú reacciones cuando eres pasado por una prueba. Por eso que a veces fracasamos, pero tenemos que saber fracasar con éxito. Parece contradictorio, pero no lo es. Tenemos que aprender a fracasar con éxito, con la experiencia de saber qué no hacer para la próxima situación o la próxima dificultad que tengamos. Entonces la paciencia es producto de la fe, perdón, es producto de la prueba, no de la fe. Después de la prueba hay un mejor entendimiento de lo que hemos pasado y esto nos deja una enseñanza de parte de Dios. Entonces siempre y cuando nosotros vayamos a Dios, y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces quiero dejarlos con esto, hermanos, porque creo que ya me excedí la hora, pensaba enseñar solamente 35 minutos, me he pasado 15 minutos más, ¿no? Entonces, quiero decirles de que el próximo sábado vamos a continuar a partir del versículo 4. No se olviden de que este domingo el pastor va a estar predicando a las 10:30 de la mañana. A las 10 de la mañana el pastor Fernando va a estar haciendo la alabanza con su esposa, y automáticamente después se va a conectar el pastor Lucho para continuar con la enseñanza. Él creo que me compartió que va a enseñar el Salmo 91. Entonces, hermanos, simplemente esto. Invitarles para que estén en sintonía, no dejemos de leer la palabra del Señor, no dejemos de orar, oremos por nuestros gobernantes, oremos por sanidad, oremos por todo lo que está pasando, pero sobre todo oremos por la voluntad de Dios, porque aunque andemos un poquito asustados con esto del coronavirus y esta cuarentena y este aislamiento social obligatorio, no perdamos de vista que Dios tiene todo el control. El Señor tiene control absoluto de todo. Romanos 8:28, hermanos. Todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman al Señor. Entonces no tenemos que temer. Tenemos que ser precavidos, sí. Tenemos que ser obedientes, sí. El gobierno dice esto, aquello, ok. Hay que sujetarnos, está bien. Hay problema, no hay que arriesgarnos, no hay que ser rebeldes. Ahí hay que aprender a aplicar la sabiduría, ¿no? Cómo actuamos frente a toda situación. Pero no perdamos de vista, de nada, fifí. No perdamos de vista que el Señor tiene todo bajo control. Y en esa situación tan difícil, en esta situación que estamos viviendo, tengamos también una perspectiva un poco escatológica, por así decirlo. Es decir, ¿qué viene después? ¿Por qué el Señor nos está permitiendo ver todas estas cosas? ¿Cómo es que el mundo se está organizando para los escenarios finales, lo que se viene? ¿No? Creo que estamos viviendo la última generación ya. Ya, escrituralmente hablando, no falta nada, solamente falta el rapto y ya, se acabó. Oremos, damos sal, prediquemos el Evangelio, testifiquemos, compartamos a Jesús. Esta es la oportunidad precisa para hacerlo, ¿no? Incluso me atrevo a decir que tenemos incluso familia que de repente no ha escuchado al Señor. Aprovechemos esto, ¿no? Saquemos el jugo a todas estas cosas. Entonces, hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Discúlpeme que me he extendido demasiado, casi 50 minutos, no tenía planeado hacerlo, pero bueno, perdóneme, es la primera vez que estoy haciendo algo en vivo, streaming en vivo. Y vamos a orar para terminar y luego ya entregamos al Señor este día, y mañana no se olviden, el pastor va a estar a las 10:30, primero la alabanza a las 10 de la mañana, ¿sí? Oramos, hermanos. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque sabemos de que tú tienes el control absoluto de todo lo que pasa. Y sabemos, Señor, de que esta pandemia, esta cosa que se ha degenerado a nivel mundial, Señor, es una de las pequeñas muestras de las cosas terribles que le vienen a este mundo, Señor, cuando estén sufriendo la gran tribulación, Señor. Ellos ni siquiera saben lo que se les viene, Señor. Y oramos por los que no te conocen, Padre, por aquellas personas que reniegan contra ti, que maldicen, Señor, por aquellas personas que te maldicen, que te niegan a pesar de las evidencias, de los hechos históricos. Y, Señor, para que tú los acumules circunstancias delante de ellos para que ellos te conozcan, Señor, y ellos puedan entender que tú eres la única solución y salida para sus vidas. Este mundo está como en un embudo, Señor, apuntando hacia su escenario final, Señor. La manifestación del hombre de pecado, Señor, el rapto de tu iglesia, Padre Celestial, y todas las cosas que van a venir, que están escritas ya, Señor, en el libro de Apocalipsis, Señor. Cosas terribles, Padre Celestial, de las cuales tú nos has guardado, Señor. Y te agradecemos por tu gracia y misericordia, porque ni siquiera merecemos, Señor, ser tus hijos, pero en tu gracia, Señor, a ti te plujo, Señor, tenernos en tu regazo, y gracias por eso, Señor.
Te bendecimos, gracias por este estudio, Señor. Permítenos continuar la próxima semana. Oramos por el servicio, por el streaming de mañana, Señor, que el pastor esté dándonos una buena palabra, Señor. Habla tú a través de sus labios y usa al pastor Fernando, Señor, con la alabanza, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos cibernéticamente amén y amén. Ok, hermanos, entonces nos estamos viendo próximo sábado conmigo, mañana el servicio con el pastor, el martes el pastor Fernando va a seguir con el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Nos mantenemos en contacto. Bendiciones.